Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te bendiga, la sangre de Cristo sea sobre tu vida, limpiando tus pecados. Ven a los pies del Señor porque Él tiene vida eterna y vida en abundancia para ti. Soy el pastor Rolando Artavia de la Iglesia Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual. Y vamos a compartir en este momento una enseñanza para ti. Y en base a muchas cosas que he escuchado y que he visto como una especie de confusión, quiero tocar este tema tan importante: éxtasis de Dios versus viajes astrales o desdoblamiento, como también se es conocido. Y vamos a ver características de cada una de estas posiciones o ambas posturas. Vamos a ver primeramente lo que es un viaje astral o un desdoblamiento. Bueno, esto es la separación del cuerpo físico y el cuerpo astral o el cuerpo espiritual. Esto lo logra la persona con ayuda demoníaca, con la ayuda de espíritus inmundos. Utilizan métodos de meditación, respiración, posiciones corporales, cómo estar sentado como para preparación para poder desdoblarse. Esto se hace con la voluntad de la persona, no se hace con la voluntad de Dios, sino que es la persona la que se concentra y comienza a hacer todos los rituales, llamémoslo así, necesarios para poder hacer esta práctica. Pues las personas utilizan también mantras. Una mantra es una frase o una palabra dicha repetitivamente. Una de las mantras más famosas que utilizan las personas es con la palabra faraón. Cuando una persona se desdobla, las limitaciones físicas desaparecen. ¿Y con qué propósito lo hacen? Bueno, en algunos casos es para espiar, para darse cuenta de qué se está hablando, qué está sucediendo en algún lugar o en persona determinada. En otros casos es maldecir, es llevar conjuros, hechizos, maldiciones, invocaciones sobre ciertos lugares o ciertas personas sin que estos se den cuenta. En otros casos es por simple o mera curiosidad. En algunos casos muy específicos de personas que ya han sido adiestradas muy ampliamente y tienen mucha experiencia en lo que es desdoblamiento y viaje astral, lo hacen para llevar objetos anatemas, para llevar entierros, y es ahí cuando la gente dice: ¿por qué? ¿Cómo es posible que hubiese un entierro dentro de mi casa, en la maceta de esta planta, si aquí no entra nadie extraño? Bueno, en desdoblamiento una persona puede llevar este tipo de cosas y simplemente enterrarlas, dejarlas ahí, y fácilmente pueden lograrlo. Es peligroso, claro que sí, primero porque se hace totalmente en desorden y fuera de la voluntad de Dios, pero también el cuerpo es poseído. Cuando la persona deja su cuerpo allí donde estaba y comienza a viajar, su cuerpo queda como abierto para que otros espíritus inmundos puedan venir y puedan entrar en él. Quiero contarles, antes de entrar ya a lo que son los éxtasis de Dios, lo que ha sido, lo que fue mi propia experiencia con este tema del desdoblamiento, en mi caso involuntario. Hace 14 años yo me convertí a Cristo. Anteriormente a eso era misionero católico, y como misionero católico pues estaba metido en muchas cosas del catolicismo, y en el catolicismo hay un taller que se llama Taller de Oración y Vida. Lo creó un sacerdote llamado Ignacio Larrañaga. Y este taller enseña muchos métodos de oración, enseña ejercicios de relajación, de respiración, de postura de manos y de diferentes cosas que propician el desdoblamiento. Y cuando yo empecé a recibir este taller, empecé a desdoblarme involuntariamente. En ese momento yo creía que era una experiencia de Dios, que Dios me estaba dando, y lo aceptaba con gusto y con agrado. Pero ahora entiendo que no era algo que proviniese del Señor, sino que era algo más bien de las tinieblas, porque estaba practicando posturas de yoga, ejercicios de respiración y diferentes cosas que no están muy alineadas a la voluntad del Señor. Y pues lo que estaba teniendo eran viajes astrales. Ya corté, ya renuncié con eso, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a la otra parte, los éxtasis de Dios. ¿Qué es un éxtasis de Dios? Bueno, vamos a ver algunas citas bíblicas. Y antes de ver estas citas bíblicas, hay una frase que nos podemos encontrar en numerosos pasajes, y es: el Espíritu de Dios vino sobre él.
vino sobre mí. Cuando la palabra de Dios habla sobre esto, está haciendo alusión a un éxtasis. Los éxtasis son por iniciativa de Dios y con un propósito. No es que yo quiero tener un éxtasis y me voy a poner a orar hasta tenerlo. No, es algo que Dios da por iniciativa de Él. Él decide cuándo lo da, cuándo lo otorga y siempre con un propósito, con un para qué. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver en Primera de Samuel, el capítulo 10. Vaya con su Biblia junto conmigo a Primera de Samuel, capítulo 10, versos del 5 al 10. Primera de Samuel 10, del 5 al 10. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Mira cómo cuando dice en el verso 6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás, es una alusión a un éxtasis donde viene y el Espíritu Santo toma control completo de la persona, y si lo pone a profetizar, que profetice, si lo pone a cantar, a danzar, a hablar en lengua, lo que el Espíritu Santo quiera mover y guiar a la persona. También en Primera de Samuel, pero ahora el capítulo 19, versículos del 20 al 24, nos encontramos otra referencia similar. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Mira cómo cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios toma control completo de la persona, y si lo pone a profetizar, ésta tiene que profetizar. Y podríamos decir que la persona entra como en un éxtasis, pero es un éxtasis dado y brindado por el Señor, siempre por iniciativa de Dios. Cuando viene de Él es porque es por su iniciativa. Segunda de Reyes, capítulo 3, el versículo 15. Dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mira, cuando aquel tañedor estaba tocando, la mano del Señor vino sobre Eliseo y lo tomó, y él entró en la presencia de Dios, y es este éxtasis del que estamos hablando. Y hemos leído algunas referencias del Antiguo Testamento, vamos a leer otras del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Hay una referencia alusiva. Después vamos a leer otras citas bíblicas que son un poco más claras, más específicas respecto a este éxtasis. Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, está hablando del momento de Pentecostés, cuando vino sobre todos ellos y fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas. Podríamos decir que ellos cayeron en ese momento, o entraron más bien como en un éxtasis de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo. También en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, los versículos 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban en ese momento fue lleno del Espíritu Santo, sus ojos espirituales fueron abiertos, empezó a tener una visión en ese momento, y podríamos llamar esto un éxtasis, que entró en un éxtasis. Pero vamos a ver unos versículos muy específicos en este momento. El primero de ellos está en Hechos también, capítulo 10, versículo 10. Y nos está hablando de Pedro. Y dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dice que le sobrevino un éxtasis, y ahí fue metido totalmente en la presencia del Señor.
En el capítulo 11 del mismo libro de los Hechos, el versículo 5 dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Está narrando esta experiencia con este éxtasis. Vamos a ver a otra persona que tuvo un éxtasis, esta vez en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 17. Y aquí está hablando de Pablo y dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Gloria al Señor. Antes de continuar con algunas citas bíblicas más, quiero contarte o comentarte en mis propias experiencias sobre algunos éxtasis que he tenido. Recuerdo uno que sucedió hace muchos años, pero que marcó mucho mi vida. Era un día normal entre semana, eran tal vez las 2 de la tarde aproximadamente. Yo estaba en la sala de mi casa con mi familia y siento en mi espíritu la tremenda necesidad de orar. Entonces entro a mi cuarto porque la necesidad de orar era fuerte, era premiante. Y me senté al borde de mi cama y empecé a orar. Y cuando yo estoy orando, entré en un éxtasis. El Señor me tomó en un éxtasis. Y en este éxtasis pues tengo una visión. En la visión yo veo un hombre asiático. Lo veo delante de mí y veo que él tiene su brazo izquierdo completamente seco, la piel pegada al hueso. El resto de su cuerpo y su otro brazo eran normales, pero este estaba seco. Entonces el Señor me dijo: ora por él. Entonces yo extendí mi mano, empecé a orar por él. El hombre extendió también su mano delante de su cuerpo y yo pude ver, conforme iba orando, iba avanzando la oración, como aquel brazo iba siendo como rellenado hasta que fue sano, restaurado totalmente, igual que su otro brazo. En ese momento salgo del éxtasis y me doy cuenta que estoy acostado en la cama. Y si prestaste atención, yo estaba sentado. Ahora, cuando salgo del éxtasis, estaba acostado y estaba respirando agitado. Había tenido una experiencia espiritual muy fuerte. Y yo creo que en ese momento, no sé si fue que el Señor me llevó o en el espíritu me llevó. ¿Y por qué digo esto? Lo vamos a ver más adelante. Algunos ejemplos de personas donde fueron tomadas en su cuerpo y trasladados a otro lugar. Pero sé que Dios en alguna de estas formas me usó para orar por esta persona. Y después tengo muchas otras experiencias donde he estado en una reunión de oración, el Espíritu Santo ha venido fuerte sobre mi vida y he tenido una visión donde yo me desconecto totalmente del lugar donde estoy, pierdo como conciencia de eso, solamente estoy inmerso, sumergido en la visión de lo que el Señor me está mostrando, como en una oportunidad que me mostró un camino sumamente estrecho. Y yo caminaba con mucha dificultad y al llegar al otro lado podía ver el trono de Dios enorme, inmenso, bello y precioso. Y así muchas experiencias donde he tenido éxtasis de Dios, donde Él con un propósito, porque en todos esos momentos algo me ha mostrado, algo me ha revelado, algo ha hecho Dios a través de aquella experiencia, de aquel éxtasis, aquella manera donde la mano de Dios, donde el Espíritu de Dios vino sobre mi vida con poder. Y vuelvo y repito, por iniciativa de Dios, nunca por iniciativa propia. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que fueron arrebatadas ya en su cuerpo físico. Vamos a ir a el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 8, el versículo 3. Ezequiel 8:3 dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, por los cabellos, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Entonces mira cómo dice el profeta que aquella figura vino y lo tomó por sus cabellos, lo alzó. Dice que el Espíritu Santo lo alzó entre el cielo y la tierra y lo llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Aquí no queda totalmente claro si fue en visiones o fue en su cuerpo físico, pero hay otras referencias en el Nuevo Testamento de personas donde sí son tomadas en su cuerpo físico. En Hechos capítulo 8, del versos 39 al 40, nos habla acerca de Felipe.
Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mira cómo el Espíritu Santo de Dios primeramente le movió donde se encontraba el etíope para que le hablara del Evangelio, para que el etíope recibiera, fuese bautizado, y después el Espíritu Santo lo arrebató de aquel lugar y lo llevó a Azoto. Qué tremenda experiencia tuvo Felipe. Y esto es algo que dice la palabra de Dios en Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Estas experiencias tremendas y maravillosas que leemos en la palabra del Señor son para nosotros, son para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Espíritu Santo es el mismo. Y hoy por hoy hay personas que son arrebatadas, ya sea en el espíritu o tomadas en su cuerpo y llevadas a otros lugares por el poder de Dios y por la iniciativa de Dios. Una última referencia que voy a compartir contigo en este momento la encontramos en 2 de Corintios 12, del 1 al 4, y leo para ti. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Aquí Pablo está hablando acerca de alguien que fue arrebatado y dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Esto deja abierto la opción que Dios puede tomar a una persona y llevarla, ya sea en su cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y como Él es soberano, Él es todopoderoso y Él toma la decisión en todos los casos, Él decide si le lleva a la persona solamente en su espíritu o le lleva también con su cuerpo. Caso contrario al desdoblamiento, que la persona busca tener esta experiencia por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Esto nos habla de algo muy hermoso, de la presencia del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas, hermana y hermano, que estás mirando y escuchando este video. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo tiene para sus hijos, tiene para su pueblo, y que no debemos de perdernos. Fue un alto precio el que el Señor pagó por nosotros, no solo por nuestra salvación, sino para que empecemos a vivir y a disfrutar desde ahora, acá, los beneficios de ser parte del reino de Dios, de ser hijos de Dios. Debemos de movernos en lo sobrenatural de Dios. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y son esas manifestaciones de poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, las que cambian las vidas, las que transforman las vidas, las que atrae a otras personas a los pies del Señor Jesucristo. Así que yo espero verdaderamente que esta enseñanza sobre los éxtasis de Dios y los viajes astrales sea de gran bendición para tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Comparte este video en redes sociales con otras personas, porque quizá alguna de esas personas ha tenido estas experiencias y no las ha entendido. Y tal vez necesite discernir si lo que ha estado viviendo ha venido de Dios o no. Y si en el caso es que no ha venido de Dios, simplemente orar, renunciar y cancelar aquello y disponerse a la presencia de Dios, del Espíritu Santo, para que Él haga en nuestras vidas lo que quiera. Y si Él quiere darnos un éxtasis, quiere mostrarnos una visión, trasladarnos a otro lugar, por iniciativa de Él, bienvenido sea. Dios te bendiga grandemente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.